agradecer la invitación, la propuesta que me hizo para asumir un poco la responsabilidad como editor de este número dedicado a lo que sería el conflicto en el mundo, con ese título sugestivo, Un mundo en guerra. Fue una experiencia, digamos, desafiante, intelectualmente desafiante, porque siempre cuando pensamos el tema de la guerra, el riesgo de caer en un facilismo y hablar un lenguaje que quizás puede ser sensacional en la forma de las películas, y siempre hay un título de película que denomina la revista, y dejar de lado muchas cosas. Y cuando se piensa el conflicto desde por lo menos las relaciones internacionales, siempre tenemos esa disyuntura entre la guerra y la paz, los temas centrales por los cuales pues, algunos empezaron a pensar que sería una buena idea hacer de las relaciones internacionales una ciencia social, una especialización en la academia. Así que agradecí y empecemos a pensar cómo se puede mirar a este mundo conflictivo, cosa que por mi especialización en las relaciones internacionales venía haciendo, y que particularmente en un año que puso en la tapa de los diarios títulos de varios atentados terroristas, y últimamente desde el Papa Francisco I hasta otros hablando de una tercera, otros de una cuarta guerra mundial. Bueno, a ver cómo podemos mirar a este mundo de conflicto. Evidentemente, una forma era simplemente mirar el conjunto y quedar en un nivel de abstracción del análisis, y el otro era dividir el mapa mundi en lugares conflictivos, ver los procesos de guerra y paz en estas partes del mundo, y además todos los temas que atraviesan en una forma, si quieren, transversal el conflicto, ese conflicto que hoy llamamos global. Lo que yo voy a hacer, primero presentar en general este número, y luego dejar que cada uno de quienes me acompañan hablen de su tema vinculado a la temática general de la revista. Yo supongo que entre 15 y 20 minutos es suficiente para que después tengamos un debate, una sesión de opiniones, preguntas y respuestas. Yo quisiera en primer lugar agradecer a todos los colegas que cuando les hice la propuesta, les propuse un tema y pedí que pensaban, y a pesar de ser septiembre, octubre y noviembre, todos sabemos que en la Argentina estos 3 últimos meses del año, sobre todo quienes trabajamos en la academia, no sé por qué, pero las conferencias, todos se juntan en estos 3 meses, pero todos hicieron un espacio y nos mandaron artículos de una muy alta calidad. Los 3 que me acompañan, Ignacio, Leisa y Ricardo, están aquí conmigo para hablar de la revista, pero también están Roberto, está Claudio, está Jodor, de quienes hicieron aportes en esta revista, y todos aquellos que no están acá por distintas razones. La verdad, el mérito de haber sacado el número 50, que es interesante, de esta revista, mucho más allá de lo que yo pudiera elogiar con palabras aquí.
Ahora bien, era por supuesto muy difícil de meter en un tiempo relativamente corto todos los conflictos en el mundo, los conflictos del siglo XXI. De hecho, por ejemplo, un tema importantísimo que es China-Pacífico no tiene un artículo en sí, sino que distintas miradas, y yo un poco hablo en mi artículo de este tema. Hay otros que tampoco, digamos, tuvieron una mirada específica, pero creemos que entre temas muy específicos pero trascendentales para lo que viene, por lo menos en lo inmediato en el siglo XXI, como es el acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos y el grupo llamado P5+1, el resurgimiento de Rusia, el tema de los refugiados, ese extremo del Medio Oriente o el sur de Eurasia, que es el Cáucaso, inevitablemente el tema de los desenlaces de las llamadas revueltas árabes, paralelamente un tema muy específico, una postura de Israel frente a esta gran novedad que fueran las revueltas y las consecuencias de estas revueltas, que es el tema del califato, del califato que aparece. Bueno, fuimos mirando todos estos temas y en el interino salieron otros. No podíamos dejar afuera, por ejemplo, una de las consecuencias de la parte más conflictiva del mundo, que sin ninguna duda es el norte de África y sobre todo el este del Mediterráneo, Irak, Siria y llegando hasta Libia. Es ahí donde el drama se juega y es desde ahí que ya 4 millones en total, ¿no?, de refugiados están saliendo en un drama que antes pensábamos que era propio del sudeste asiático en la década de los 70 con la guerra de Vietnam, o lo que veníamos viendo en las Américas con la inmigración ilegal desde Centroamérica, sobre todo a Estados Unidos, y el drama. Pero la dimensión de esta inmigración ilegal era algo que realmente hoy en día va a dar muchos años para hablar, y no solamente, sino que las consecuencias van a ser más que dramáticas. Ya se está hablando del concepto de una gobernanza de la inmigración, algo que, no sé, el único antecedente creo que fue la UNRWA con los inmigrantes, con los refugiados palestinos. Una gobernanza de inmigrantes, las consecuencias demográficas, las consecuencias en términos de reacciones políticas van a ser a largo plazo, y ahí Leisa, que se especializó en temas de inmigraciones, tiene un aporte muy importante. Luego vimos que, todo esto, uno siempre se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué las guerras en el Medio Oriente? Y ahí está el tema del Islam, etcétera. Pero en el caso del Medio Oriente nadie puede descartar el tema de los recursos naturales y el interés que generan los recursos naturales, el petróleo en el Medio Oriente, quizá no específicamente en este momento, pero bueno. Y viene después de una década en que, por lo menos en Sudamérica, se generó una gran expectativa de que estos precios de los recursos naturales nos permitirían de cerrar estos famosos ciclos de crisis y auges y caídas, etcétera. Pero la verdad es que los recursos naturales, más allá de una coyuntura, siguen siendo un motivo fundamental de conflicto y por lo tanto un eje de pensamiento geopolítico del cual, y acá está Roberto Bloch para dar testigo de esto, del cual prácticamente se olvidó o se hizo olvidar en la década de los 90 como irrelevante. Y finalmente dos temas que
queríamos que sea uno era bien vinculado al conflicto, que es el tema de los armamentos, la producción, la venta y los intereses que crean las transferencias de armas. De hecho, digamos, todos sabemos que no se trata solamente de bombardear las posiciones del llamado Estado Islámico, sino que demostrar también que Rusia, por ejemplo, tiene un misil que desde el Mar Caspio puede bien apuntar al blanco, y no es solamente Estados Unidos que está avanzado en la tecnología, y que sí, todo el mundo sabe, digamos, que en Arabia Saudí hay mucha simpatía por el Estado Islámico, y sin embargo en Francia oficialmente se dice no tiene nada que ver. ¿Por qué? Bueno, vendieron 5 aviones Rafale que creo que nunca habían vendido antes a ningún otro país a Egipto, y bueno, ¿quién bancó esta compra? Fue Arabia Saudí. Por lo tanto, ¿qué hacer? Ver por un lado la amenaza, por otro lado dejar de lado las armas, y sigue siendo un tema que fomenta los conflictos y genera intereses que digamos, hacen que el conflicto perdure. El otro tema era el tema, por un lado, digamos, ajeno a estas miradas geopolíticas y conflictivas, que es todo el ecosistema, ¿vale?, ¿no?, con el calentamiento global, con la conferencia que se está desarrollando sobre el clima en París. Es decir, pero más allá de las decisiones, los acuerdos al que se pueden llegar, el cambio climático, el medio ambiente, tiene consecuencias sociales, políticas y económicas que recién en los últimos 5 o 10 años han entrado en el desarrollo de un pensamiento en las relaciones internacionales. Y sobre este tema tenemos un artículo también. Y finalmente queríamos, digamos, incluir un tema, y no llegamos, era la seguridad cibernética. Toda la guerra que tiene lugar en el espacio cibernético, en el espacio digital, que va a dar mucho para hablar en el futuro, pero sinceramente al último momento no llegamos a ello. Y finalmente, un tema específico que también se vincula a todo esto, que es Europa, el futuro de la integración europea. Un espacio que desde los 80, sobre todo en los 90, generó muchas expectativas a un salto cualitativo de las relaciones internacionales, ahí donde, digamos, las enemistades se terminan y los procesos de integración generan una fuerte cohesión de las sociedades, más allá de las diferencias nacionales, culturales. La integración con la diversidad, esta era la gran expectativa de Europa, que nacía en la década de los 80 y se aceleraba en la década de los 90. Hoy en día, digamos, hay títulos que parecen alarmantes, pero muy realistas, que hablan de la desintegración europea. No en un sentido de que todo se va aparte, pero en un sentido en que todo esto sigue sin la justificación de la expectativa, de la esperanza que había generado el proceso de integración en el pasado, por muchas razones, incluyendo, por supuesto, el conflicto en el Medio Oriente, el conflicto en Ucrania, todavía esa falta de una definición europea frente, no la tuvo ni siquiera en 1989, frente a Rusia, en su momento el fenómeno de Gorbachev, qué respuesta darle. Y last but not least, como se dice, la reacción que se generan en las sociedades con el auge de una nueva derecha que no tiene nada que ver con la derecha que conocemos, ni remotamente nos puede decir qué es lo que se viene. Lo único que sabemos por el pasado, por la experiencia histórica, no augura nada bueno. No augura nada bueno. Estos discursos, digamos, enmascarados, pueden llevar a la islamofobia, pueden llevar a la exclusión, pueden llevar
a la xenofobia. Bueno, y voy a cerrar dos palabras sobre un artículo cuyo título más conceptual, más general, cuyo título yo elegí como la sin razón de la fuerza, pero sin entre paréntesis, porque más allá de todo, la fuerza en el sentido de la fuerza militar, no solamente sigue siendo uno de los factores que va a determinar la dinámica del conflicto en el siglo XXI, sino que siempre va a poner enfrente tanto los estados como los actores no estatales frente a la pregunta si recurrir a la fuerza militar o no recurrir a la fuerza militar. Y queda claro que, por lo menos desde mi perspectiva, yo descarto todas las posturas éticamente y esencialmente pacifistas que dicen que, digamos, todo menos recurrir a las armas, porque para dar un ejemplo muy específico, si pensamos en el Estado Islámico, hoy en día sin la fuerza militar, sin una coordinación entre las potencias, esto no se derroca, no se termina. No hay que tener una ilusión de que se puede terminar con este problema sin una intervención militar, más intervención militar. El problema es, con la intervención militar no se termina, porque de hecho no estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver con el razonamiento del Estado territorial tal como lo conocemos. No hay gente con quien se puede sentarse a negociar, porque su proyecto va más allá que eso. Por lo tanto, incluye un proceso social, ¿no?, donde la fuerza militar tiene poco y nada de relevancia y donde, digamos, esa sabiduría antigua, la diplomacia, tiene mucho que hacer. La diplomacia tanto por el protagonismo de los propios actores estatales como de las sociedades mismas, porque ¿quiénes sino aquellos que están en estos procesos sociales van a ser los primeros en decir qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos matando por un problema que viene del siglo VIII, ¿no?, que se refleja otra vez y muchas veces se enmascara de otros problemas? Estoy hablando de la confrontación entre los sunitas y los chiitas en el Medio Oriente. Por lo tanto, en este siglo XXI, esta fuerza militar va a seguir presente. A veces va a tener razón, muchas veces no va a tener razón, pero descartarlo no sería, por lo menos, objetivo ni científico hacerlo. Y con eso voy a cerrar. Estuve hace media hora, una hora, en una reunión donde se hablaba de América Latina, de las coyunturas de los últimos 10, 20 años, qué es lo que se viene, y evidentemente, y lo consideramos como una suerte, eso no tengo la menor duda, de que predominan las preocupaciones económicas, los ciclos, la democracia, la calidad, y eso está bien. Ahora, no para sembrar pánico, ¿no?, pero históricamente la visión geopolítica ha demostrado que en general los conflictos van ahí donde hay espacios vacíos y donde hay recursos naturales. Si estamos en un mundo en guerra, estos dos elementos están presentes en América Latina, sobre todo en el espacio sur. Por lo tanto, eso no es de ninguna manera, no es una invitación a la militarización, no me malinterpretan, pero sí es una invitación de no considerar un tema tan importante como es la guerra y el conflicto secundario en la agenda política y los debates públicos hasta acá en nuestra zona de paz como